Juan el Bautista, cuando predicaba, afirmaba que venía uno más poderoso que él. Y esa profecía se cumple cuando Jesús de Nazaret aparece en escena. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Jesús aparece cambiando los tiempos, anunciando nuevos tiempos. Y si yo digo tiempos, es porque en el Nuevo Testamento se habla del tiempo de dos maneras distintas. Está el tiempo que se cuenta y está el tiempo oportuno. Las palabras griegas son cronos y kairos. En griego moderno, kairos es el tiempo, cuando dan el pronóstico del tiempo. Sin embargo, en griego antiguo, cronos es el tiempo que se mide en horas y minutos. Pero kairos es cuando usted dice, ahora es el tiempo. O cuando usted dice, no lo hice porque no era el momento. O cuando usted le dice ahora, esta es tu oportunidad, este es tu momento. O sea, es un tiempo cualitativo. No es un tiempo que se mide con horas y minutos. Y Dios actúa en su kairos, no en nuestro cronos. ¿Lo entendió bien? Dios actúa en su tiempo cualitativo, no en nuestro tiempo de horas y minutos. Por eso es que a veces nos desesperamos cuando oramos. Porque nosotros queremos que la oración se dé ahora y que la respuesta sea inmediatamente. Pero Dios actúa en su kairos. Dios actúa en el momento adecuado, en el momento oportuno. Y en el momento de Dios, Jesús llega impulsado por el poder del Espíritu Santo. Juan lo bautiza y empiezan a ocurrir señales milagrosas. Hay señales en los cielos y se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en el que me complazco. Ahí comienza el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús comienza con una lucha de poder. Lo primero que Jesús hace después de ser bautizado es que se va a parajes desiertos. No es desierto de arena. Es tierra seca. Y Jesús se va al desierto. Y allí tiene una batalla espiritual contra las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Durante 40 días, porque en la Biblia los periodos de preparación duran 40 días, lucha y vence. Y habiendo vencido, llega del desierto. Y la palabra de Dios nos dice en Marcos 1, 14 al 15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. ¿Lo escucharon? La buena noticia del reino de Dios. Eso quiere decir evangelio. La buena noticia, el buen anuncio. Y Jesús anunciaba el reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido. ¿Lo vieron? El kairos de Dios se ha cumplido. El momento oportuno de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esta es la oportunidad. Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia, en el evangelio. La buena noticia es que se ha abierto una ventana en los tiempos para que ustedes y yo, que conocemos nuestros pecados y nuestras maldades, tengamos oportunidad de salvación. Para que nos podamos acercar al Dios que vive para siempre, para que nosotros podamos encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas. El reino de Dios llega de repente, irrumpe. El reino de Dios es disruptivo. El reino de Dios llega y nos anuncia tiempos de salvación. ¿Y cómo se manifiesta esa llegada del reino a través del ministerio de Jesús? De tres maneras distintas. En primer lugar, Jesús
manifiesta el poder de Dios. ¿Y cómo manifiesta el poder de Dios? Por medio de actos milagrosos. Milagros como sanar enfermos, pero también milagros de la naturaleza, como calmar una tempestad. Milagros de provisión, como multiplicar pan. Milagros a la distancia, como decirle a una mujer sufrida, cuando llegues a tu casa, tu hija va a estar sana. Pero hay otro nivel, y es el echar fuera demonios. Usted me va a decir, yo no creo en los demonios. Y dice, bueno, yo no creo en ellos, pero existen, ¿saben? Yo creo en Jesús, porque creer implica un compromiso. Por lo tanto, yo no creo en los demonios, pero yo sé que existen. ¿Por qué? Porque hay fuerzas invisibles que son malignas. Usted no las puede ver, pero matan y destruyen. Un ginecólogo sexista puede matar a una mujer por no tratarla. Y el sexismo se ve. Usted puede decir, aquí hay una onza de sexismo. Lo puede poner en un tubo de ensayo. Pero cuando una mujer se queja de una enfermedad y no le hacen caso, pero entonces va un hombre de la familia y entonces aparecen a tratarla, eso es diabólico. Existen fuerzas del mal que no se ven. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Porque el primer milagro que encontramos en Marcos 1, del 21 al 28, es que Jesús entra a la sinagoga de Capernaum. Y cuando entra, está el culto de la sinagoga y hay un endemoniado que está tranquilo en el culto. Pero cuando llega Jesús, le dije que el reino de Dios es ¿qué? Disruptivo. Y cuando llega Jesús, el demonio empieza, como decían los viejos narradores de la lucha libre, a pedir cacao. Si usted no entiende esa referencia, por favor, pregúntale a su bisabuelo. Y el demonio decía, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Y por qué el demonio no salía cuando estaba el culto al Dios vivo? Por la misma razón que hay tanta gente que va a iglesias donde usted entra mal y salió peor. ¿Qué pasa que hay iglesias donde no se manifiesta el poder de Dios? ¿Qué pasa? Que hay iglesias donde este poder del evangelio, que es poder de Dios para salvación, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, no se manifiesta y no hay vida cambiada y no hay personas que digan bendito el nombre del Señor. El poder de Jesús es irresistible. Hasta lo que parecía imposible, como curar a un leproso, Jesús lo hace. Y entonces empiezan los adversarios de Jesús, que gracias a Dios no tenían Twitter ni Facebook. Porque usted se imagina el feed de Jesús con toda la gente diciéndole charlatán, buscón. Empezaron a decir, él echa fuera demonios por el poder del demonio. Y Jesús empieza a tripearlo, como se dice aquí cariñosamente en Puerto Rico. En México se diría a darles carrilla, a burlarse de ellos. Y le dice, ven acá. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias a menos que lo ate. O sea, la única manera que usted tiene de robarle a un hombre fuerte es si usted es más fuerte. No tiene sentido de que yo eche fuera demonios en el nombre del demonio. Si yo puedo atar al demonio es porque soy más fuerte que él. Y esa es una de las buenas noticias que el evangelio tiene para nosotros hoy, mi hermano. Jesús es el hombre más fuerte. Jesús es el hombre más fuerte. Jesús es el hombre más fuerte. Es el que viene a romper todas aquellas ataduras que nosotros hemos tenido. Lo que usted no puede hacer, Jesús lo puede hacer. Él es el que puede entrar en la casa de aquellos que son del mal, del pecado y de la muerte y dejarlos amarraditos, tranquilos, mansitos, porque Él es más fuerte que ellos. Y hoy, cuando usted busca de Dios,
usted encuentra esa fortaleza que usted no puede encontrar de otra manera. Yo estaba enseñando una clase por internet estos días a un grupo de California y está este hermano que me cuenta cómo él estuvo años en la droga y años en la droga y años en la droga, pero llegó Jesús y él lleva 13 años sobrio. Y él me dijo, pero es porque Cristo está conmigo. El día que yo me deje al Señor, vuelvo al vicio. Cuando usted tiene una situación límite, usted necesita a alguien que le ayude, ¿verdad? Pues quiero decirle, el evangelio del reino nos anuncia que Jesús es el hombre más fuerte, el que usted necesita. Es el poderoso gigante. Es aquel que cuando el problema piensa que se lo va a comer a usted, mira y detrás de usted está la presencia de Jesús y el problema dice, yo me voy, porque yo no voy a bregar con eso. Pero si Jesús es poder de Dios, también Jesús es sabiduría de Dios. El evangelio manifiesta la sabiduría de Dios. Jesús transmite esa sabiduría por medio de enseñanzas, parábolas, pero esas no son historias tontas. Son historias que a usted le rompen la cabeza, le vuelan la cabeza, le hacen pensar de una manera distinta. Como cuando Jesús dice que el mismo mensaje llega a distintos tipos de personas y en unas no da fruto y en otra empieza a dar fruto y se seca y en la otra apenas da alguito de fruto, pues en la otra da fruto abundante. Así es el reino. El reino de Dios es como la semilla más pequeña, la de mostaza, que se convierte en el arbusto más grande. El reino de Dios es como una semilla que un agricultor perezoso la sembró y no le echó ni agua, ni abono, ni nada, pero al final creció por sí sola, porque el evangelio crece. El Señor nos habla del reino. ¿Y sabe qué? El reino de Dios. Yo estoy hablando mucho de esto porque entiendo que la iglesia tiene que hablar más de esto. El reino de Dios implica unos valores. La iglesia se supone que viva de acuerdo a los valores del reino, no a los valores de este mundo. Y yo veo una iglesia que se está acomodando a los valores del mundo. Por ejemplo, yo veo gente que dice que es cristiana y miente abiertamente. Y cuando usted le pregunta, no, es que eso es estratégico. Esa no cuenta porque eso es una estrategia de mercadeo o es una... Yo no creo que para Dios una mentira no cuente. Pero hay personas que viven en la mentira. Si usted va a Romanos 1, Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se manifiesta contra aquellos que retienen la verdad. Otra traducción dice que tienen presa la verdad. Y nosotros hoy vivimos en un mundo de narrativas encontradas, donde hay personas que para monetizar unas redes mienten abiertamente para que usted haga clic. Y ellos ganarse unos centavitos cada vez que usted hace clic. El reino de Dios implica unos valores. Esto es difícil lo que le voy a decir, pero yo quiero que usted lo considere. Los valores del reino emanan del carácter de Dios. O sea, ¿por qué existe el amor? Porque Dios es amor. ¿Por qué existe la bondad? Porque Dios es bueno. ¿Por qué existe la justicia? Porque Dios es justo. ¿Por qué existe la misericordia? Porque Dios es misericordioso. Por eso. ¿Por qué existe la esperanza? Porque nosotros confiamos en el Dios que vive para siempre. Y como Dios es eterno y Dios es amor, el amor entonces es ¿qué? Eterno. Eso lo dice 1 Corintios 13, el amor nunca dejará de ser. Ahora,
Así como existen los valores del reino que son positivos, en nuestro mundo hay valores negativos. Hay disvalores, valores enfermizos. Existe el odio, existe la maldad, existe el abuso, existe la mezquindad, existe la injusticia. Pero yo le tengo una buena noticia. ¿Puede escuchar buena noticia? ¿Y quien desee escuchar una buena noticia esta mañana? Miren, los disvalores no son eternos. El odio no es eterno, el amor sí. La injusticia no es eterna, la justicia es eterna. El discrimen no es eterno, la misericordia es eterna. Y por eso, una frase que yo aprendí de Misraim Esquilín, por eso es que los problemas tienen fecha de expiración. Porque el mal no es eterno. El mal no es eterno. El bien es eterno. Cuando usted va a Apocalipsis 20, el juicio cósmico que Dios hace, el juicio del gran trono blanco termina cuando la muerte y el Hades son echados al lago de fuego y azufre. ¿Lo agarró? La muerte es echada al lago de fuego. O sea, cuando se muere la muerte. Nosotros, como cristianos, como personas cristianas, como hombres cristianos y mujeres cristianas, nosotros estamos viviendo hacia un futuro donde la muerte se morirá y solo quedará la vida. Y por eso, aunque nos maten, no nos pueden ganar. Aunque nos opriman, no nos pueden ganar. Por eso, muchos de ustedes han trabajado en oficinas donde hay personas que se han dedicado a hacerle la vida imposible. Mira, ahí llegó la santa. Ahí llegó el diácono, mira, el diácono está ahí. Y se burlan de usted. Es viernes, mira, vamos a darle una cerveza. Ay, perdón, que tú eres de la religión. Tú no puedes porque te están velando. Pero cuando esa persona tiene un problema, mira para aquí, mira para allá, y cuando no hay nadie, va y le dice, ponme la lista de oración de tu iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el amor es eterno, porque el evangelio es eterno y nosotros estamos apostando a los valores que son eternos. Jesús, poder de Dios. Jesús, sabiduría de Dios. Tercero, Jesús, misericordia de Dios. Un líder diferente. Un líder diferente. En nuestro mundo hay personas que quieren ser líderes para llenarse el bolsillo. Aquí, en esta tierra, desgraciadamente, no tengo que dar ejemplos de eso. Un amigo hondureño, con el cual tengo ahora un programa de televisión en Honduras, por Televida, llegando a la región de Choluteca, el doctor Wilson Vaca Espino, durante la pandemia me dijo, hermano Pablo, en América Latina tenemos 2 pandemias. ¿Y de cuál? ¿Cuáles son las 2? La primera es el COVID-19 y la otra, la corrupción. Y contra esa no hay vacuna. Y nosotros nos hemos acostumbrado a eso. Un amigo mío que vive en Culiacán, en México, en Sinaloa, me contaba de que uno de los candidatos a alcalde de la ciudad estaba debatiendo con otro y le dice, aquel es un ladrón y yo he robado, pero poquito, él roba mucho. Y Jesús se presenta como un líder diferente. Marcos 10 del 42 al 45. Marcos 10 del 42 al 45 dice, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones dominan y los poderosos les imponen su voluntad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida por muchos. Así Jesús inaugura un nuevo estilo de liderazgo. Nadie lo había proclamado antes que él. El liderazgo de servicio. El propósito del liderazgo de servicio es manifestar la misericordia de Dios hacia la humanidad. Es ofrecer cuidado pastoral, porque Dios es nuestro pastor, como dice el Salmo 23. La iglesia como comunidad es instrumento de Dios para ofrecer ese cuidado pastoral. Y por eso la iglesia tiene que ejercer el liderazgo de servicio, donde en vez de estar buscando honores, en vez de estar buscando puestos, en vez de estar jugando al quítate tú para ponerme yo, la iglesia sirve sin esperar respuesta. Hay gente que admira a los líderes prepotentes. Siempre termina mal eso, ¿sabes? Yo recuerdo cuando comenzó Chávez en Venezuela, mucha gente de la iglesia me decía, no, pastor, este es un hombre de Dios, este es el líder fuerte que necesitamos. Vea lo que pasó allí. Y hay gente evangélica que se enamora de los dictadores sin darse cuenta que esa es la antítesis del modelo de Jesús. La iglesia debe comprender que la historia que recuerda con bondad es a los líderes siervos y no a los que se creen que son una mezcla de Superman con la mamá de Tarzán. Marcos concluye la narración del ministerio de Jesús, de su ministerio de enseñanza y predicación en el capítulo 10, para dar paso a la narración de la última semana de la vida de Jesús. Es interesante, la tercera parte del libro está enfocada en la última semana de la vida de Jesús. Pero el último milagro que ocurre antes de que comience esa fatídica semana es que Jesús estaba en una ciudad de veraneo que se llama Jericó, que es un oasis en medio del desierto. Y cuando Jesús salía, habían personas que estaban pidiendo plata, que estaban pidiendo dinero, que estaban pidiendo limosna. Y había uno que no tenía ni nombre. Le decían Bartimeo, el hijo de Timeo. No sabemos cuál era su primer nombre. Sabemos que le decían el hijo de Timeo. Porque nosotros a veces a las personas que tienen discapacidades ni siquiera le conocemos el nombre. Nos referimos a esa persona por su discapacidad o por algún familiar. Pero aquel hombre, cuando escuchó que el que venía era Jesús de Nazaret, no quería una ofrenda de dinero. Empezó a clamar y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos, que todavía no entendían que Dios los había llamado precisamente a ser instrumentos de la bondad de Dios, le decían: mire, cállese. Y los reprendían. Reprender, sí, es la misma palabra que se usa para reprender demonios. Pero más duro el hombre gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó y le dijo a los discípulos: ¿ustedes le dijeron a ese que yo no le iba a atender? Sí, porque está... Pues miren, ahora con el rabito entre las patas, vayan y lo buscan y me lo traen. Y cuando el hombre llega, Jesús le dice: ¿qué tú quieres que yo haga? Y el hombre le dice: quiero volver a ver. El verbo anablepo en griego, quiero volver a ver. Quiero recobrar la vista. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. El hombre queda sano. Podía volver a su casa. Podía buscar un trabajo. Podía buscar a sus familiares. Pero en vez de eso, la Biblia nos dice que al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
¿El camino a dónde? El próximo versículo nos dice que Jesús llegó a Jerusalén un domingo, primer día de la semana, y entró a Jerusalén, aclamado por personas que decían: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, hosana en las alturas. Bartimeo siguió a Jesús en el camino a Jerusalén. Y era el camino a la cruz. Hermano Pablo, ¿por qué usted dice eso? Porque esa semana comenzaba la fiesta de la Pascua. Y ese era el domingo cuando llegaban refuerzos militares desde Cesarea del Mar, que era la capital romana de la provincia. Y había todo un desfile militar donde venían miles de soldados romanos desde Cesarea del Mar, guiados por el gobernador militar que vivía en Cesarea del Mar, Poncio Tiberio Pilato. Y mientras por un lado de la ciudad está entrando ese desfile militar con gente armada hasta los dientes, Jesús hace una contramanifestación. Y no entra en un caballo que se veía como un animal de ataque, sino en un burrito. Y no lleva armas en las manos. Lleva un mensaje de paz. Pero las autoridades lo entendieron bien. Él las estaba desafiando. Y las autoridades comenzaron a señalar a Jesús. Y ahí comienza el reloj a contar. En pocos días, Jesús iba a colgar de una cruz. De eso le hablaré en el resto de la semana. Pero hoy yo quiero recalcar que este evangelio del reino sigue siendo eficaz. El evangelio es poder. El evangelio es sabiduría. Y el evangelio es misericordia. Usted recuerda que yo empecé hablando del kairos de Dios. Hoy Dios te da una oportunidad a ti para que hoy finalmente te rindas ante Dios. ¿Cuántas personas, pastor, cuántas personas usted ha hablado con ella? ¿Cuántas personas hemos hablado con ella? Y me decía, algún día yo voy a llegar a la fe. Algún día, algún día, algún día. Hoy es ese día. Hoy es el kairos de Dios para ti. Hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es el día que tú puedes hacer lo que hizo Bartimeo. Tomar la decisión de seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. El llamado de Jesús está: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado de Jesús sigue gritando: síganme y yo haré de ustedes pescadores de gentes. El llamado de Dios está, la invitación de Dios está. Pero del mismo modo que si yo le hago a usted un regalo y usted no lo abre, nunca va a saber lo que hay adentro. Este regalo de vida y salvación que Dios te está dando, tienes que tomarlo en tus manos. Tienes que abrirlo. Tienes que responder. Pero yo les aseguro con autoridad de Dios, hoy es el kairos de Dios para tu vida. Hoy es el momento oportuno para tu vida. Hoy es momento de gracia para tu vida. Hoy es el momento de tú venir al Señor para que se empiecen a cumplir todas esas cosas que tú has pospuesto. Un amigo escribió unas décimas cristianas que terminaban diciendo: y por tanto es mi cantar para lo que estoy diciendo,
que voy a morir riendo porque he encontrado la paz. Es día de encontrar la paz. Es día de usted venir a los pies de Cristo. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.